comienza una nueva etapa en el canal, como ya has visto en algunas secciones anteriores, como la de otras voces. Una nueva etapa en la que también quiero hacer un cambio, un pequeño lavado de cara a las secciones anteriores, entre ellas esta de la reseña. Y ya no solamente voy a hablar del disco como tal, sino que, entre otras cosas, al final pues va a haber un pequeño apartado en el que voy a comentar lo mejor y lo peor para mí de cada uno de los discos que estoy reseñando, y una finalización con los tres temas preferidos míos de ese álbum. En este caso, en esta primera reseña de esta nueva etapa, pues coincide también que es de una banda de las más importantes, como son los fineses Nightwish, que acaban de sacar un disco titulado Human Nature, que es el segundo disco con su vocalista de ahora, con Floor Jansen, y que probablemente sea dos cosas. Uno, un disco muy esperado en este año 2020, y por otro lado, un disco también muy polémico, como casi todos los discos que se esperan de bandas grandes de cualquier género del metal. Lo que vas a escuchar ahora es mi opinión, eso no significa ni que sea pues la crítica perfecta ni la crítica menos perfecta, sino simplemente cómo he visto yo este nuevo trabajo de Nightwish. Human Nature para mí es un disco que yo creo que continúa esa evolución natural que ya la banda experimentó tanto en los álbumes de Tarja. Evidentemente los primeros y los últimos de Tarja no son exactamente iguales. Hay una evolución después, por motivos evidentes, también un poco de voz, ¿no? Pero también en el estilo, en los discos que graba Annette Olsson. Y luego, cuando entra ahora Floor Jansen, pues también hay ese cambio o esa evolución, ese paso adelante en ciertas composiciones, con una voz que pues, se asemeja más o puede llegar más a parecerse a la que tenía Tarja que a la que tenía Annette, pero así todo, también dentro de su música hay una evolución. Creo que es un disco que tiene mucho que ver con su título, o que su título tiene mucho que ver con su contenido, depende cómo se vea, pero sí que es verdad que van muy de la mano, y creo que acertadamente. Estamos dentro de un disco que es doble en su edición normal. El primer disco titulado Human, el segundo disco titulado Nature. El primer disco, Human, es un disco de canciones con música y con voz, mientras que el segundo de los CDs es un disco instrumental, que ya iremos hablando de él. Es un disco que está cargado de esas composiciones que últimamente está sabiendo hacer muy bien Nightwish, unas composiciones mágicas que podemos ver en temas como yo creo que como el tema que abre el disco, como Music, o como Procession, otro de los temas también que tienen esa ambientación. No pierde nada el estilo clásico de Nightwish. Lo puedes ver en el single de adelanto, que en la caja de descripción te dejo también el tema Noise. Incluso también en otro de los singles que han sacado antes del disco, titulado House the Hearts. Regalos, auténticos regalos para el oído, como Shoemaker o el temazo impresionante que cierra Endless Nest. Utiliza también esos toques folk, también que ya había traído en discos anteriores, como en el corte de Harvest.
Es decir, que tenemos un disco bastante completo, para mí incluso superior al anterior, eh, que es un disco que sí que es verdad que no entra a la primera, no va a ser un disco como los primeros de Nightwish, como los de Tarja, casi incluso como el primero que hizo Annette, sino que es verdad que después del de Annette, cuando empieza el Imaginarium, ya ahí se empieza a ver unos Nightwish más, no sé cómo llamarlo, no voy a decir complicados, pero sí que no tan accesibles a primera escucha. Es un disco que para mí hay que ir saboreándolo poco a poco, y la verdad que si tú te esperas algo como los primeros Nightwish, como algo más directo, como incluso el single que sacaron, estás equivocado porque no te lo vas a encontrar así. Si eres de oídos abiertos, yo creo que vas a descubrir, como he descubierto yo también, un disco lleno de matices y lleno de temas absolutamente variados, que hace que enriquezca muchísimo más el trabajo. Por otro lado, como decía antes, tiene también el caso de Nacho, que es el segundo de los discos, que es un disco instrumental de, creo que son ocho piezas, no estoy ahora seguro, 8 o 9 piezas, ahora mismo no lo sé de memoria, pero que creo que Tomás Holopainen hace un acierta en el hecho de este disco instrumental separarlo en esas pistas y no hacer como hizo en el disco anterior una pieza demasiado larga, que creo que duraba como 20 y pico minutos, y que puede llegar a aburrir o cuesta mucho escucharla completa. Aquí sí que hace distintos cortes, uno dedicado a las auroras boreales, otro al mar, otro a la tierra, otro a los árboles, con sus títulos, y para los que somos amantes de los soundtracks, de las bandas sonoras de películas, es otra maravilla. Luego ya podemos entrar en discusiones de si el disco debería haber sido simple nada más, y esto como una especie de CD de bonus extra o algo así. Eso ya depende un poco de cada uno. Lo que sí está claro que son dos discos absolutamente diferentes. Uno es más instrumental, más relajado, más cercano a eso, a la naturaleza, y el otro más cercano a el humano y a todas las inquietudes que tenemos los seres humanos, y están reflejados en muchas de las canciones que aparecen en ese primer disco. Repito, para mí es un discazo. Espero que tú me digas lo que te pareció a ti. Seguramente habrán muchas opiniones dispares, pero bueno, eso también es lo bonito de la música y lo bonito de este canal, que podemos discutir y ver cuáles son los puntos de vista de cada uno. Como dije al principio, vienen ahora dos momentos en los que vamos a hablar de cuáles son las mejores y las peores cosas que tiene este trabajo. Sin duda, para mí lo más destacado de este trabajo es el trabajo, valga la redundancia, vocal de Jansen, de Floor Jansen, que es espectacular. Aparentemente en las primeras escuchas podría parecer simple, un trabajo vocal más, pero a medida que vas haciendo las distintas escuchas te das cuenta que hace cosas, primero, que no había hecho antes en Nightwish, y que son en cierta manera bastante complicadas para una vocalista muy interesado estoy ya en poder escuchar esas composiciones en directo para ver cómo las lleva, porque no son muy fáciles de hacer. Luego también tenemos las aportaciones de Troy Donockley, creo que en el segundo de los singles, en Harvest, ahí apareció ya la voz de él, un Troy cada vez más integrado en la banda. Y por otro lado también tenemos algunas aportaciones de Marco Hietala, quizás con menos presencia de la que al menos a mí me hubiera gustado.
Como digo, para mí es un grandísimo disco, con lo que encontrar algo negativo en el trabajo me cuesta un poquitito más, pero por buscar algo, por encontrarle algo, quizás en el primer tema, Music, la introducción es demasiado larga y prácticamente el disco casi no arranca hasta los 2 minutos de esa introducción, que más o menos es un enlace con el final del disco anterior, pero se me hace demasiado largo y cuesta ese arranque. Y hasta aquí esta impresión sobre este Human Nature de Nightwish, el nuevo trabajo de los fineses. Como siempre, te pido que le dejes like si te gustó, que lo compartas con tus colegas, con los que no son colegas también, y que te suscribas y que nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Antes de finalizar, te dejo estos que son mis 3 temas preferidos del álbum. ¡Hasta luego!